Hola y bienvenidos a Passion for Truth Ministry, soy Jim Staley, qué bueno verlos de nuevo. Estamos continuando nuestro estudio sobre la gran auditoría de la iglesia. Comenzamos nuestros estudios yendo a través desde el principio de la Biblia, porque si vamos a empezar alguna cosa tenemos que empezar desde el principio del libro. Y hemos estado auditando algunas de las cosas que creemos, específicamente los pactos, y hemos estado determinando a través de nuestros estudios que todos los pactos se construyen uno encima del otro, terminando en el nuevo pacto con el rey Yeshua el Mesías, uniendo todos los pactos juntos dentro de un hermoso pacto o contrato con la humanidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar este próximo estudio y lo vamos a dividir entre dos partes. La primera parte va a ser para darte información y sugerencias de cómo estudiar tu Biblia y las cosas claves que tú tienes que buscar en el Nuevo Testamento si lo quieres entender correctamente desde la mentalidad hebrea, porque todos los autores del Nuevo Testamento eran hebreos, entonces es importante entender su perspectiva. Y en la segunda mitad vamos a lidiar específicamente con todos los versículos más controversiales que la gente trae hacia mí, sobre Pablo y la ley, donde Pablo aparenta hablar de los dos lados de su boca. En un lado aparenta decir la ley es buena y del otro lado aparenta decir que la ley está abolida. Entonces vamos a lidiar con todas esas preguntas que usted a lo mejor ha estado preguntando durante toda esta serie entera y sobre todos esos versículos que conoces. Ustedes, estudiantes bíblicos allá afuera, lo más seguro han estado pensando en todos estos versículos, como Hechos 10, Colosenses 2. Lidiaremos con todos esos versículos al final de este estudio. Entonces vamos a comenzar y descubrir en verdad de qué se trata el propósito de este estudio. Primero que todo, número 1, el propósito de este estudio es conocer la verdad. No hay nada más importante que conocer la verdad. Número 2, entre más escritura entendamos, más el Espíritu nos ayudará a aplicarla en nuestras vidas. El Espíritu solamente trabaja con las herramientas que le demos, entonces entre más verdad tengamos, más le damos la oportunidad a que nos dé convicción y nos lleve a donde tenemos que estar. Número 3, entre más la aplicamos, más cerca nos hacemos a Él. Muy básico, muy simple. Vamos a comenzar muy básico y muy simple. Hay veces hay que mantenerlo simple. Entre más nos alineamos con Él, más bendiciones Él libremente nos da. Todo esto, como ven, hace mucho sentido, es muy básico. Entre más cerca nos hacemos a Él, más verdad conoceremos. Y entre más Él te pueda usar, más cerca llegarás a Él. Ese es todo el propósito de este estudio. No es para tener más información. Eso no es lo que estamos tratando de hacer, de solo tener más información. El propósito de todo este estudio es de crecer más cerca a nuestro Creador. Y entre más podamos entender cuál su voluntad es para su pueblo, para nosotros, entonces lo más que podremos caminar en su voluntad como buenos siervos de su palabra. Ok, regresemos. ¿Realmente quieres conocer la verdad? Puse esta pantalla aquí porque créanlo, no hay gente que no quieren conocer la verdad. Algunas personas prefieren en verdad mejor no conocerla. Entonces déjeme le hago la pregunta, ¿qué harías si descubres que la verdad está en conflicto directo con lo que tú actualmente crees? No te va a hacer sentir bien, raramente la verdad, raramente te hace sentir bien. Tanto es que a lo mejor estás más familiarizado con las palabras, la verdad duele. Eso es lo que está diseñada a hacer. La Biblia no es conocida como una espada de doble filo por nada. Ella corta cuando está entrando, pero ella sana cuando está saliendo. Número 2, ¿te ofenderías con ella? Si te dicen la verdad y tú sabes que es la verdad, ¿te ofenderías con eso? Lo más probable. Yo sé que yo lo hice. ¿O será usted un verdadero creyente y le pedirá humildemente al Padre revelarse a sí mismo a través de ella a usted? Entonces yo los animo a todos desde el comienzo, antes de continuar en esto, y es de que vamos a unirnos todos en la misma página, porque muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes hoy, a lo mejor sea la primera vez que usted escucha esta perspectiva. Yo les voy a pedir que me acompañen en esta aventura por la verdad. Seamos como César y preguntemos qué es verdad. Eso es lo que tratamos de hacer, tratamos de descubrir qué verdad es. Porque yo no estoy aquí para servir a los hombres, yo no estoy aquí para servirme a mí mismo, yo estoy aquí para descubrir cuál es la mejor y más manera moderna de servir al Señor. Yo quiero servir al Señor de la manera que Él quiere ser servido, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. No le podemos decir al alfarero cómo Él debe ser servido. Lo vamos a adorar a Él a su manera o es la carretera. Por lo menos si creciste en mi casa, eso fue lo que yo aprendí. Yo sé que muchos de ustedes aprendieron lo mismo. Ahora, cuanto más el Padre dice,
o es a mi manera, o coge la carretera. Entonces, volvamos y descubramos quiénes son algunos de estos grupos de las escrituras en el Nuevo Testamento. Es muy importante que usted entienda los diferentes debates y los diferentes grupos de personas, y probablemente no hay nadie más importante de estos grupos que el grupo de la circuncisión. Y aquí está lo que ellos creían. Primero que todo, ellos creen que debes de ser circuncidado, por supuesto, ese es el nombre. Ellos creen que debes de guardar toda la ley de Moisés y guardar todas las tradiciones de los ancianos para ser salvo. Tanto es que en el judaísmo de hoy, cuando dices la palabra ley, para ellos no significa solamente la Torá, significa la Torá y todas las leyes rabínicas que los rabinos han creado por los últimos 2000 años. Ellos también creen que hay que ir por el proceso de conversión proselito en el judaísmo para salvarse. Y no tenemos tiempo para esto, pero hasta su definición de ser salvo es diferente. Entonces, el grupo de la circuncisión creen fuertemente en la idea que debes hacer lo que la Torá dice que hagas y que lo tienes que hacer de la manera en que ellos te dicen que lo hagas. O básicamente no eres salvo, aunque creas en Yeshua y lo estés siguiendo de la mejor manera que sabes cómo. Tú debes hacer las cosas que ellos te dicen que hagas, y eso es un punto muy importante que usted debe conocer mientras leemos las escrituras en el Nuevo Testamento. Los judíos gnósticos son otro grupo de personas que usted debe conocer, porque usted va a empezar a ver algunas de estas descripciones en el Nuevo Testamento. Y ahora, la razón por la cual esto es tan importante es porque si tú no entiendes quién los grupos de personas son, si tú coges eso mal y tú no estás seguro quién son, entonces tú automáticamente y por mero hecho vas a escoger con quién Pablo está hablando. Tú tienes que escoger a quién él le está gritando. Y tú vas a leer dentro de las escrituras quien sea que tú creas que es. Y en la actualidad puede que no sea la persona correcta. No hay nada peor como un padre, y yo tengo 5 niñas, y no hay nada peor que me aplaste el corazón como castigar a la niña equivocada. No hay nada que duela más que ver a una de tus niñas tomar el castigo porque están en problemas y te están tratando de decir que ya no fueron las que lo hicieron, pero estás tan convencido de que ella fue la que hizo la falta y ella es la que va a ser disciplinada, y no es hasta mucho después, con las lágrimas corriendo, que tú descubres que fue otra hermana diferente o que fue la vecina o una circunstancia diferente y que tú no tomaste el tiempo para averiguar la verdad. Bueno, esto es exactamente la razón por la cual estamos yendo por esto, porque queremos descubrir cuáles grupos de personas hay para que podamos dividir correctamente la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, nuestro grupo son los judíos gnósticos. Volvamos a la pantalla, por favor. Ellos creían en un mayor conocimiento secreto. Ese era uno de sus puntos de enfoque. Ellos creían que había algo mucho más allá de las escrituras, a lo cual en la actualidad ellos podrían conectarse. Esto es muy popular el día de hoy, por toda clase de gnosticismo que hay allá afuera el día de hoy. Ellos creían y consideraban que en la actualidad la carne humana era malvada, y por lo tanto la única manera de liberarse de ella era por complacerla y luego castigarla a través de la automutilación. Y había en la actualidad algunas sectas de los gnósticos que adoraban a los ángeles también, y podemos hasta ver eso en Colosenses capítulo 2. Al final del capítulo es una pista clara de que está hablando de judíos gnósticos, porque en la actualidad dice que estaban adorando ángeles. Y por último, seguían siendo judíos, pero practicaban el judaísmo a través de sus adaptaciones y filosofías gnósticas. ¿Ok? Pablo lo llamaba filosofía vana. Entonces, mientras trabajamos por estos grupos de personas otra vez, preste atención cuidadosamente, tome nota, haga lo que sea, pare, devuelva, haga lo que pueda, porque cuando leamos el Nuevo Testamento, debemos preguntar. Lo primero que debe de salir de su boca es quién está hablando, y normalmente eso es muy fácil. Y la próxima pregunta debería ser ¿a quién le está hablando él? Y la próxima pregunta que vamos a descubrir es ¿de qué están hablando? Si tenemos al grupo de personas mal, o tenemos el debate mal, vamos a tener la incorrecta conclusión. Y ese es el propósito entero de este estudio. Está bien. Los gentiles, por supuesto. Ellos son uno de los grupos de personas en el Nuevo Testamento. Los gentiles eran aquellos que no eran considerados judíos o de la casa de Judá. Así de simple. Gentil significa fuera de pacto. Ellos son aquellos que no son judíos, que no son de la casa de Judá. Viene de la palabra hebrea goim, que significa las naciones.
También puede significar las 10 tribus del norte, la casa de Israel, que fueron dispersas entre todas las naciones a causa de su desobediencia al pacto. Yahweh llama a su novia del norte, la que divorció. Él dice que ellos viven entre los gentiles, ellos perderían su identidad y vivirán entre los gentiles. Entonces, básicamente, se convierten en gentiles. Y si usted no está familiarizado con esa enseñanza, le recomiendo el DVD de la enseñanza Crisis de Identidad que puede conseguir en nuestra página web. Esa enseñanza le dará mucha más información sobre ese tema en particular y es una enseñanza muy fundamental. Los cristianos, lo que nosotros llamamos los cristianos, o los conversos de Pablo, una secta del judaísmo llamada El Camino, y a lo mejor eso no le suene a usted muy bien, pero la realidad es que nadie puede negar que la cristianidad era una secta del primer siglo en el judaísmo que se llamaba El Camino. Ahora, Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Escucharon lo que acabé de decir? Déjenmelo leer otra vez. Dice, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas. Es como si, y yo habiendo sido un apologista cristiano, eso es como si yo nunca hubiese leído antes ese versículo en mi vida. De que los cristianos se llamaban a sí mismos la secta del camino, y yo no sabía, y a lo mejor usted tampoco, de que de dónde sacaron ese término. Fue solo de una gran discusión en una mesa redonda de sacar una estrategia fenomenal de cómo nos vamos a llamar y al final decidieron el camino. ¿O será que lo más seguro lo sacaron del único lugar llamado en todas las escrituras, la Torá, lo llamado el camino, la verdad y la vida? Y Yeshua dice, ningún hombre viene al Padre sino a través de mí, porque yo soy la palabra viviente. Yo soy la Torá. Y el camino era guardar los mandamientos por fe, sin nada de las leyes legalísticas religiosas agregadas. Era solamente la Torá y nada más que la Torá. Y créanlo o no, en la cristianidad no nos damos cuenta que en el judaísmo hasta en el día de hoy, muy pocas de las sectas en el judaísmo en la actualidad solamente practican la Torá. La mayoría practican la Torá, bueno, algunas ni siquiera practican la Torá, practican las instrucciones rabínicas, la Torá rabínica que ellos agregaron, y a eso es lo que Pablo y Yeshua están en contra. Entonces la secta llamada El Camino eran aquellos creyentes, aquellos judíos que creían en el Mesías, pero solamente creían en la Torá y el guardarla a través de fe, a través de la fe en Yeshua. Y de nuevo, me sorprende a mí el descubrir que donde dice que la definición de cristiano es esos que creen en todas las cosas escritas en la ley. Ahora, y también les quiero decir que la palabra todas ahí en el hebreo también significa todas. La palabra todas ahí en el hebreo también significa todas las cosas de la ley. Ahora, eso va a rozar mal con alguna gente en la cristianidad. Por eso es que más tarde vamos a descubrir si Pablo habla de los dos lados de su boca. Sus creencias, ellos creen en guardar la ley de Dios como acabamos de determinar. No creen en guardar las leyes orales y sus tradiciones y las leyes extras que los ancianos en el judaísmo le agregaron a la ley de Yahweh, las cuales afectan la Torá. No hay nada malo con tradiciones, amigos. Pero cuando las tradiciones se convierten en legalismo y pecaminosas, ahí es cuando ellas quiebran la Torá. Ellos creen que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías por el cual habían estado esperando y que Él pagó el precio que la ley requirió de todos esos que la quebrantaron. Ellos creían que Yeshua se convirtió en el Cordero de la Pascua y el sumo sacerdote, por lo tanto cambiando el modo en que el sistema sacrificial era administrado. Ellos no creían de que la ley fue abolida, ni de que el sacerdocio levítico había sido abolido. Porque si el sistema ceremonial sacerdotal levítico hubiese sido abolido, no necesitarás un sumo sacerdote. Y no puedes tener un sumo sacerdote si el sistema levítico hubiese sido abolido. No fue abolido, ahora es administrado desde los cielos. Y nosotros administramos el sacerdocio regular en la tierra. Ellos también creen que los creyentes ahora tienen la habilidad y el deseo de guardar los mandamientos de Yahweh debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros ahora. Y ellos creían firmemente en ser guiados por el Ruach, el Espíritu, y no permitirle a las otras sectas del judaísmo el decirles cómo hacer las cosas. Ellos eran muy independientes en su sistema de creencia. Ellos eran muy firmes en la creencia de que no iban a dejar a ningún hombre que los esclavizara, como habían estado esclavizados por los últimos años. Ahora, moviéndonos a esto, este es el debate constante. Tenemos que descubrir cuál es el debate.
Ahora que sabemos cuáles son las partes, ahora que sabemos cuáles los individuales son en la Biblia, o por lo menos los grupos más comunes a los que Pablo les está hablando, en 2/3 del Nuevo Testamento, ahora lo importante es el descubrir de qué es que están hablando. Y esta próxima pantalla, señoras y señores, es probablemente la más importante pantalla que usted alguna vez ha encontrado, visto o escuchado. Porque esta próxima pantalla te dará la llave para entender virtualmente todo lo que Pablo está diciendo. 99% y medio de todos los cristianos que yo conozco, incluyéndome a mí mismo, creciendo como un apologista cristiano, malentienden este debate. Y cuando tú malentiendes de qué se trata la conversación, tú automáticamente infundirás algo en la conversación que ni siquiera existía. ¿Alguna vez ha estado usted en el teléfono y alguien entra por la puerta en toda la mitad de la conversación y no pueden escuchar el otro lado del teléfono, no pueden escuchar el otro lado de la conversación? Llegan en medio de la conversación y piensan que saben de lo que estás hablando. Y te empiezan a hablar a ti cuando estás hablando en el otro lado. Te empiezan a hablar y a darte respuestas y a darte cosas. Y ellos ni siquiera tienen ni idea de que tú estás hablando. Están en otro tema por completo. Bueno, eso es exactamente lo que hacemos en el Nuevo Testamento. Si tenemos esto mal, estaremos dando información. Pastores y maestros estarán dando motivación e instrucciones en cosas que a lo mejor ni siquiera están remotamente conectadas con el tema correcto, entonces salen con conclusiones diferentes. Entonces vamos al PowerPoint y veamos de qué es que se trata todo esto en básicamente todas las epístolas de Pablo. ¿Qué es lo que toma para ser salvo? Este es el debate constante. En un lado tienes al grupo de la circuncisión jalando bien duro de la cuerda de la salvación, diciendo que lo tienes que hacer de nuestra manera, guardando las tradiciones de los ancianos, y que tienes que ser circuncidado de esta manera o de aquella manera, y que te tienes que lavar las manos de aquella manera, con aquella jarra, y esto y aquello. Y del otro lado tienes a los apóstoles jalando con solamente la Torá, diciendo, no, ustedes no entienden. Lo que toma para ser salvo es el confiar en la obra eterna de Yeshua el Mesías y en su sangre que satisface lo que la ley requiere, lo cual es muerte. Y que cuando tú te levantas de ser mikvad, cuando tú te levantas de ser bautizado, tú serás una nueva creación en el Mesías y tu trabajo es de seguirle de la mejor manera que puedes. Y en ese momento tú serás salvo. No tienes que ir por todo ese proceso del cual ellos están hablando. Ese es el debate entero. Este es el argumento del cual Pablo está batallando constantemente en básicamente todas sus cartas. Y es todo sobre justificación. Un lado cree que tú tienes que guardar la ley para ser salvo y el otro lado no cree que es así. Estos otros grupos no creían que los conversos de Pablo eran salvos, porque ellos no fueron conversos en el ya establecido club privado. Y porque ellos no estaban guardando los mandamientos y tradiciones en la manera que ellos lo estaban haciendo. Ahora piensen en esto. La realidad es esta. Y es de que esto es un gigantesco insulto. O sea, ni soportaban a Pablo. Y primero que todo, Pablo era muy reverado y honrado antes de conocer a Yeshua. Él estudió bajo Gamliel. Estamos hablando de que el requerimiento para estudiar bajo ese rabino era el tener casi todo el Antiguo Testamento palabra por palabra memorizado. Este era alguien bien inteligente. Pablo era un rabino. Su nombre hebreo era Shaul. Su nombre griego era Apolos, por eso lo llamamos Pablo. Pero piensen en esto. Si el debate es todo sobre qué significa ser salvo, y de un momento a otro este rabino Pablo llega a la ciudad y él empieza a enseñar a todos sus conversos que tú no lo tienes que hacer de la manera que ellos lo están haciendo en sus trajes morados y blancos allá en Jerusalén. Tú en actualidad lo puedes hacer de la manera simple, de la manera que lo hicieron en el desierto, por solo guardar la Torá de la mejor manera que puedes a través de fe con el Ruach que ahora está dentro de ti, dándote el ánimo y reprochándote cuando sea necesario, corrigiéndote cuando sea necesario, dándote buen ánimo e instrucción verdadera. Tú lo podrás hacer de esa manera y traerá vida, cuando no tienes que estar confinado a dogmas religiosos y legalismo. Hasta denominaciones hoy tienen eso. Ahora piensen en esto, si todo les está saliendo bien y la gente en Jerusalén tienen a todo el mundo enredado y de momento sale este vaquero de yo no sé dónde, tirándole misiles a ellos, exactamente lo que Yeshua hizo cuando estaba ahí, ellos lo crucificaron también. Por eso es que a Pablo ellos no lo pueden soportar, porque él se está yendo en contra de su sistema religioso. Entonces cada vez que Pablo sale de la ciudad, ellos entran a la ciudad tratando de convencer a los conversos de Pablo de que Pablo no sabe de lo que está hablando, nosotros somos los que estamos en autoridad. Necesitamos saber de qué se trata el debate. Está bien, vamos a la próxima pantalla.
Hay 3 temas principales en la escuela de Pablo con los que tienes que estar familiarizado. El primer tema es el lidiar con el pecado en la asamblea. El segundo tema es tratar de enseñarle a sus conversos que su salvación no depende de ningún método de conversión determinado por hombres, sino que solamente por la misma fe que salvó a Abraham. Creerle a Yahweh, lo cual ahora incluye el nuevo capítulo y la única manera a la salvación llamado el Mesías, Yeshua. Y el tercer tema principal en la escuela de Pablo, Rabino Shaul, es de que ellos demostrarían su lealtad a través de la obediencia a la manera en que Yeshua enseñó las cosas. Número 1, las enseñanzas del Mesías se enfocarían en las partes más pesadas de la Torá, haciendo todas las cosas en amor. Si ven, cuando estamos lidiando con la Torá, como nosotros no leemos el principio del libro, yo ni siquiera sabía qué es lo que era la Torá. O sea, yo sabía que eran los 5 libros de Moisés, pero fuera de eso, de pronto los 10 mandamientos son un montón de leyes que yo ni siquiera entendía. Yo no sabía en verdad qué era lo que era la Torá hasta que empecé a estudiarla. Pero lo que descubres cuando entras en la Torá es que reconoces que tiene un fundamento. Primero que todo, lo que vemos de la Torá es lo que los judíos nos muestran, es lo que la gente que guarda la Torá nos muestran. Y la mayoría de nosotros, la mayoría de ellos lo hacen mal. No nos muestran el verdadero fundamento. Porque la manera en que las escrituras nos definen la Torá es desde el suelo arriba. De que nada en la casa que se ha construido importa si el fundamento no es puesto apropiadamente. Y sabemos que la piedra del fundamento es Yeshua. Y Yeshua es la verdad, el camino y la vida, y Él es amor. El fundamento de la Torah es amor. Entonces, entre más entiendes el concepto del amor, más fácil será cuando construyas la casa que se sostenga apropiadamente. Porque lo que los fariseos, los seduceos y los líderes del primer siglo hicieron fue decidir que no iban a esperar que el cemento se secara. Entonces empecemos a construir la casa ahora, aquí, en estas arenas movedizas, lo cual es un modismo hebreo para doctrinas movedizas. Entonces empezaron a construir sus casas sabiendo que en los próximos años o en las próximas generaciones, otro rabino iba a salir con un golpe de genio e iba a cambiar algo y las arenas se iban a mover otra vez. Y Yeshua se aparece y dice, escuchen, ustedes no dejaron que el concreto se secara antes de construir la casa, están trabajando en vano. A no ser que mi Padre construya la casa, ustedes trabajarán el día entero y no significará nada. Y él empezó a enfocarse en todos los puntos de la ley que ellos estaban quebrando. Y los puntos más importantes eran los del amor. Por eso es que aparenta como si Yeshua es amor y Yahweh, su Padre, es ley. Cuando en realidad es Yeshua el que juzga a la humanidad en el día del juicio y es él el que los tira en el lago de fuego. Él es ambos ley y gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Torah es. La Torah es ley y el administrador de ella es gracia. Y él empezó a enfocarse en su ministerio al enseñarles los puntos pesados de la ley. Porque el resto de ella empieza a caer todo en lugar. Ella cuelga de esos 2 mandamientos de amar a Yahweh y amar a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, continuemos. Nosotros hablamos de esto en todas mis enseñanzas, pero es tan fundamental que yo quiero que vayamos por esto una vez más. La ley de Dios solo hace 3 cosas. Te bendice cuando la guardas, Deuteronomio 11. Te maldice cuando la rompes. Y según 1 de Juan 3:4, define lo que es pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. La ley tiene varios efectos. Primero, el mostrarnos que estamos ofendiendo a Dios. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la Torá. Te deshaces de la Torá y según Pablo no vas a saber qué es lo que es pecado. Número 2, el mostrarnos que necesitamos un redentor. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Número 3, el protegernos de daño y crear una vida llena de bendiciones. Número 4, el crear paz y bienestar en el reino, porque si no tienes ley, lo que tienes es un caos. Y número 5, para cambiar el corazón. Primera de Timoteo dice, pero el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese es el propósito entero por el cual Yahweh nos dio la ley. Y número 2, Deuteronomio 11:13 dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Yahweh vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas,
yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía. Que por el derecho, la primera lluvia es la que rompe la tierra y la segunda lluvia es la que es bonita y hermosa. ¿Está bien? Nuestro Señor está maravilloso. Para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite. Todo lo que hay en las Escrituras, lidiando con la Torá, lidiando con la ley de Dios, lidiando con los grupos de personas en el Nuevo Testamento, todo se apoya en este simple concepto. Si tú no pones el fundamento correcto, tú terminarás en una casa mal hecha. Y señoras y señores, les voy a someter a ustedes que hasta en la cristianidad hemos puesto el fundamento incorrecto, hemos cometido el mismo error, como los fariseos y los saduceos de la antigüedad. Nosotros hemos creado nuestras propias doctrinas y tradiciones hechas por hombres. Hemos sacado versículos fuera de contexto, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hemos manipulado las escrituras para apoyar lo que nuestra denominación dice y hemos hecho un desastre por completo. Ahora es el momento de que nos auditemos a nosotros mismos y descubramos exactamente lo que las escrituras dicen. El amor es el fundamento de todas las cosas, pero el amor no es la única cosa, porque amor es una palabra abstracta en una mentalidad griega. Pero amor, según Yahweh, es guardar sus mandamientos. Entonces yo los animo, mientras continúan en su caminar, que usted mantenga en mente que no solamente tenemos que saber quién los grupos son, necesitamos saber de qué están hablando y últimamente necesitamos saber quién es Él. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ahora, si se dieron cuenta aquí, dice que todo el mundo es hecho responsable ante Yahweh. Ahora, la pregunta se convierte en cómo es que todo el mundo es hecho responsable por romper una ley a la cual no están sometidos. Si la Torá solamente fue dada a los judíos, y ya discutimos eso, que fue dado a las 12 tribus de Israel en la montaña Sinaí, a toda la nación de Israel, su trabajo era de ser una luz a las naciones, de llevar la Torá a las naciones, y entonces hasta así, si solamente fue dado a Israel, entonces esto no puede ser verdad. El mundo no puede ser responsable de algo a lo que no se tienen que someter. Nosotros como creyentes en el Mesías, aunque te llames cristiano o bautista o un Luther, no me importa cómo te llames, si tú clamas el nombre del Mesías Yeshua, entonces somos sujetos a sus credos, porque este es su reino y Él tiene reglas en su reino y se llama su Torá. Es la misma Torá que Él va a estar instituyendo al final de los tiempos. Por eso es que somos llamados a guardar el sábado al final de los tiempos y somos comandados a subir a la fiesta de tabernáculos o no tendremos lluvia. Y eso es en Zacarías capítulo 14. Entonces, sin salirme mucho del tema, creo que es importante, justo de entrada, el decir que una de las descripciones de la ley es que fue dada a toda la humanidad. Continuemos. El próximo versículo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado salvo delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Porque pecado es la transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. Pecado es transgredir la ley de Yahweh. Vamos a dar otros hechos de la ley, Marcos 7:7, y en vano me honran, esto es Yahshua hablando, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Otra vez, la misma cosa de la cual Pablo va a estar hablando más adelante. Y es de que ellos están en contra de los mandamientos de hombres, no en contra de los mandamientos de Dios. El próximo versículo dice, porque dejando el mandamiento de Dios, la Torá, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes y locas. Y él les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Yahweh. Tú invalidáis la Torá, tú invalidáis las instrucciones escritas para guardar vuestras tradiciones. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos haciendo la misma y exacta cosa, por la cual Yeshua le gritó a los fariseos y a los saduceos. Hemos echado al lado el mandamiento, los claros mandamientos de Yahweh. Hemos hecho al lado la Torá, para poder hacer lo que es más cómodo para nosotros. Nuestras doctrinas, tradiciones, con todas las cosas que hacemos, con eso es que estamos cómodos. No estamos cómodos con las cosas que Él nos dice que hagamos. Entonces nosotros nos inventamos una salida y dijimos, eso no es para nosotros, es para ellos. Y si ese es el caso, ¿con qué Yeshua se va a basar para juzgar al final de los días? Pues acabamos de aprender que todo el mundo es responsable y va a ser juzgado por esta cosa que Él llama su manual de instrucciones, o en hebreo, la Torá.
Mateo 5, del 17 al 19. Yeshua está hablando. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, en varias enseñanzas, pero pienso que es importante que volvamos a hablar de esto otra vez. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. La palabra griega ahí es katalúo, disolver, derrocar o destruir. Yo no vine a disolver, derrocar o destruir, sino a cumplir. Lo cual en el griego es plerú, el llenar, hacer lleno o llevar en efecto. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante hasta el más pequeño de estos mandamientos, la Torá, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, la Torá, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando les enseñas la Torá, les enseñas a amar a Yahweh. Lo interesante es que el Strong's para la palabra cumplir en el hebreo es plerú. Mucha gente dicen que la palabra plerú, o que la palabra cumplir ahí, lo que Jesús en la actualidad dice, es que yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. E inmediatamente dicen que la palabra cumplir significa que Él se deshizo de ella, que Él la completó. Y cuando tú completas algo, tú te deshaces de eso, porque eso es lo que hacemos en una mentalidad griega. Cuando terminamos de comer, lo botamos a la basura. Cuando terminamos con un carro, lo enviamos a la chatarrería. ¿Ok? Cuando terminamos una tarea, le ponemos una marquita y nos deshacemos de ella. Pero en la cultura hebrea, cuando tú terminas algo, tiene valor. Antigüedades tienen valor. Todo lo que tiene edad es de valor. ¿Por qué? Porque ha sido comprobado. ¿Lo ven? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Volvamos a la pantalla. En Filipenses 4:19 ustedes van a poder ver cómo la palabra es usada afuera del contexto de Mateo capítulo 5 y dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿No creen ustedes que su Dios suplirá todas sus necesidades? Que Yahweh Elohim, creador Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel el cual envió a su único hijo, ¿tú crees que Él va a suplir todas tus necesidades? Bueno, la palabra ahí es cumplir. Él va a cumplir todas tus necesidades. Entonces no lo podemos tener de ambas maneras. Si nosotros vamos a creer que la palabra cumplir significa el completar y deshacerse, entonces lo que estamos diciendo aquí, en este otro pasaje, es de que nuestro Dios se va a deshacer de todas nuestras necesidades, deshaciéndose de ellas por completo, que se deshizo de ellas y las abolió. Les aseguro que no es así, amigos míos. Él quiso decir exactamente lo que él dijo. Él hace un contraste en Mateo capítulo 5. Yo no vine a deshacerme, yo vine a traer a vida. Yo no vine a destruir, yo vine a resucitar y traer poder dentro de mi ley. Mi ley es perfecta. Ella solo necesita un administrador perfecto. Y eso es lo que Yeshua fue. Él fue el administrador perfecto. Entonces volvamos a las pantallas y continuemos. Santiago 1, más hechos de la ley. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora es importante hacer la pregunta, ¿cuál es la definición de palabra en el primer siglo cuando no hay ningún Nuevo Testamento? Cuando Santiago está escribiendo esto, la única palabra es la Torá. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvidando cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley de libertad, la ley vino a liberar a la gente de su pecado. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la misma y exacta palabra que escuchamos a través de todo el Tanakh, que hemos ido por múltiples de estos versículos. No voy a ir por ellos otra vez, pero los animo a que vayan y los busquen. Ustedes podrán ver que Santiago es el presidente del Concilio de Jerusalén, el líder del grupo Si Puedo, y él se conoce las escrituras hebreas. Y todo lo que él está haciendo es citar de ellas. Él literalmente está diciendo que la libertad viene de guardar los mandamientos de Yahweh. ¿Estamos nosotros disimuladamente insinuando que el guardar los mandamientos de Yahweh, sus instrucciones de vida, ponen a la gente en atadura? Piensen eso un momentico. Nuestra teología cristiana dice que los mandamientos de Yahweh hieren a la gente, que los ponen en atadura, que hacen esclavos a la gente, que son malos y negativos. Cuando más de la mitad del Nuevo Testamento dice que es santa, que es perfecta, que es pura, que es útil para enseñar,
reprender, corregir e instruir en justicia. Eso no suena como mi pasada teología cristiana. Algo tiene que estar mal. Algo está siendo impuro. Es tiempo que regresemos al principio y descubramos exactamente cuál la verdad es. Continuemos. Salmo 19:7 dice: la ley de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Primero de Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Me estás diciendo tú a mí que Timoteo está diciendo que las escrituras hebreas, que la Torá, te pueden hacer completo y listo para toda buena obra? ¿Qué doctrina es encontrada en las escrituras hebreas? Porque lo que yo he encontrado en seminarios y universidades bíblicas es gente que me dicen... ellos dicen que es en Romanos y Gálatas y las epístolas de Pablo que usamos para la doctrina. Pero no habían epístolas de Pablo cuando el libro de Timoteo fue escrito. Solo tenían las escrituras hebreas y era lo que usaban para doctrina. Entonces, si era suficiente para los apóstoles, ¿no será suficiente para nosotros? Y toma el Nuevo Testamento y déjalo ser como el dulce en el pastel. Déjalo ser el postre de la gran cena. Hemos comido postre por mucho tiempo y voy a sugerir que nos estamos enfermando. Ahora es tiempo de comer la carne, ahora es tiempo de volver al principio y ahora el final del libro va a hacer mucho más sentido y el postre será mucho más dulce. Continuemos. Romanos 3:31 dice: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. Hechos 24:14 dice: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y ya hablamos de esto más temprano. Vamos a continuar. Yo sé que parece que estuviera exagerando, pero hay una razón por la cual hago esto. Primera de Timoteo 1, del 5 al 8 dice esto: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Escucharon lo que él acabó de decir ahí? Él está diciendo que la ley es absolutamente valiosa. Tiene un valor fenomenal si es usada legítimamente. Ahora la pregunta se convierte: ¿quién hace las leyes que la hacen legítima? Yo les voy a sugerir que la Torá en la actualidad lo hace por sí misma. Y lo dice de esta manera: no le pongas ni le quites a ella. Y cualquier cosa que no entiendas, pregúntame, que yo te enseñaré todas las cosas. A ellos se les olvidó esa parte, porque Yahweh no le dio a ellos todas las respuestas. Él solo les dio unos puntos claves de cómo guardar el Shabbat. Y eso no era suficiente para ellos, entonces le sumaron un montón de cosas encima de eso. En vez de ir o dejar a toda persona ir a donde el Padre y decir: Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Ellos le dijeron al pueblo qué tenían que hacer y los sacerdotes del pueblo, sacerdotes humanos, pusieron al pueblo en ataduras. Nunca jamás sucederá eso otra vez, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y podemos ir a él, porque todos nosotros somos un reino de sacerdotes. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Yo le conozco. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Ahora, déjeme, yo les hago una pregunta. Esta es una pregunta bien seria la que les voy a preguntar. Y yo quiero que sean intelectualmente honestos. Si yo entro a cualquier iglesia en el país y yo les digo: si ustedes no guardan los mandamientos de Dios y ustedes no guardan la Torá y no le enseñan a otros que guarden la Torá, ustedes son mentirosos y la verdad no está en ustedes. Eso sería bastante fuerte, ¿no creen ustedes? Eso sería algo bastante ofendedor. Tanto es, yo probablemente tuviera que decir eso desde el púlpito, corriendo hacia la puerta de atrás, y tratar de encontrar la mayor cantidad de salidas mientras lo estoy diciendo en caso de que estén bloqueadas. Porque estoy seguro que me tirarían tomates por decir eso en básicamente todas las iglesias del país. Más tenemos a Juan, uno de los apóstoles más judío que había, diciendo que si tú no crees del que tienes que guardar los mandamientos de Dios, no has entendido nada en lo absoluto. No has entendido el fundamento del por qué el Yeshua tuvo que venir a nosotros. Tú no has entendido que hay dos lados a la Torá. Está la ley, la letra de ella,
y está el espíritu de ella. Entonces déjeme se los ilustro de esta manera. Y a lo mejor nos podemos enfocar en esto. Si tú miras a la Biblia, ¿ok? Y tú miras a esto, acercan la cámara por favor. ¿Se ve bien si acercan el enfoque? Ahí está bien, perfecto. Ustedes pueden ver las letras negras, ¿ok? Y los antiguos rabinos solían llamar eso el fuego negro. Ahora, ¿qué sucedería si yo tomara el fuego negro, lo cual es la rendición literal de las escrituras, las literales palabras en la página, y yo las pusiese en un papel negro? No pudiésemos verlas para nada. Pero como están puestas en el papel blanco, el cual es llamado fuego blanco, hay contraste y en la actualidad vas a poder entender lo que significa para el poder aplicarlo en tu vida. Entonces lo que sucede ahí es esto. Y es de que cuando estás lidiando con las escrituras, el punto entero de eso es este. Y es de que hay dos partes para la Torá. Está el espíritu de la Torá y está la letra de la ley. La letra de la ley es como las palabras negras en nuestras Biblias. El espíritu de la ley es la página blanca en que está escrita. Si tienes el uno sin el otro, si solamente tienes el espíritu sin la Torá, no tienes nada de instrucciones. Y entonces todo hombre empezará a hacer lo que es correcto en sus propios ojos. Él empezará a escribir en las páginas. Eso es lo que el hombre ha hecho por los últimos 1700 años. Y si tú solamente tienes la verdad, pero no tienes el espíritu con la verdad, si en verdad no entiendes quién Yeshua es, lo que él en verdad vino a hacer y su propósito en este universo, entonces lo que sucederá es que no vas a poder leer en la actualidad las letras de la ley. Tú no podrás entender lo que significa, entonces no podrás aplicarlo en tu vida. Es solamente cuando tienes ambos que viene el poder y tú podrás entender por qué dice lo que dice y tú luego podrás aplicarlo porque tienes el contraste del espíritu. Los dos trabajan juntos. Continuemos. Vamos a continuando. Primera de Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo es que nosotros posiblemente podemos creer que la Torá fue abolida cuando tenemos un libro como Primera de Juan diciéndonos que recibimos cosas de Él porque guardamos sus mandamientos? Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Ese es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Desde que eras un niño pequeño escuchaste, continúa guardando la Torá, pero esta vez yo quiero que agregues el Mesías. En Apocalipsis capítulo 12, esto es bien intrigante, señoras y señores. Miren este versículo. El dragón, durante la gran tribulación, se enfureció contra la mujer. Y él salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es la descendencia de esa mujer que le está tan en contra? Esos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. No solamente esos que conocen a Jesús o creen en Jesús, sino que esos que guardan los mandamientos y creen en Yeshua, porque esos son la amenaza más grande al enemigo. Esos son los que reciben el poder. Y aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Ustedes se dan cuenta que la palabra santo en el Nuevo Testamento es definida como los que guardan la Torá y el testimonio de Yeshua. No significa que no eres salvo si no guardas la Torá. Según lo que Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, simplemente significa que van a ser menor en el reino de los cielos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted podrá leer lo que quiera dentro de Apocalipsis 22:14, pero lo opuesto a eso es maldecidos aquellos que no guardan sus mandamientos y no tienen derecho al árbol de la vida y no podrán entrar por las puertas de la ciudad. Solamente hay una manera que podemos comprobar que amamos al Señor, y eso es haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Continuemos. Entonces, respiren profundo porque acabamos de ir por un montón de información. ¿Deberíamos guardar los mandamientos de Dios o se desecharon y se abolieron en la cruz? ¿A cuál autor de la Biblia le deberíamos creer? Parece que tenemos una gran contradicción en las Escrituras y nosotros creemos que Pablo nos está diciendo que los mandamientos de Yahweh y la Torá fue abolida, porque acabamos de ir a través de 25 o 30 versículos, dando una increíble cantidad de contexto de que la ley de Yahweh es la única cosa en la mente de ellos. Son las leyes orales y las tradiciones de hombres
que Pablo y los otros discípulos están en contra. Ellos no lo soportan. Pero como nosotros no leemos el principio del libro como creyentes, y no entendemos los grupos de personas, y como no entendemos de qué es que se trata todo el debate, malinterpretamos todas las cosas negativas sobre la ley como que se está hablando de la ley mosaica. Y no entendemos que de lo que él está en contra es del legalismo que ellos han convertido las cosas. Es críticamente importante que nosotros entendamos su mentalidad hebrea. No podemos creer que la Torá fue abolida. Tenemos que rectificar, luego rectificar, sin rectificar los versículos de los que acabamos de hablar. Se contradicen mutuamente. Entonces, o tenemos una masiva contradicción en las Escrituras, o nunca ha habido ninguna contradicción, y la única contradicción es en nuestras mentes. Entonces yo sugiero que volvamos al principio y que filtremos todo lo que nosotros creemos a través de lo que los discípulos en la actualidad dijeron a través de su perspectiva. No escogiendo nuestros propios versículos claves que nos gustan y construyendo doctrinas alrededor de ellos. Más debemos analizar todo el contexto sobre el tema en específico, leyendo todo lo que hable sobre la ley. Solo haz un estudio sobre la palabra ley y te sorprenderás, así como en el estudio que acabamos de hacer aquí, de que todo lo que se dice sobre ella es positivo. Lo negativo es sobre cómo lo convirtieron en un modo de justificación o método de salvación. Y para eso no es que fue creada. Próximo. La respuesta determinará el cómo tú decides el vivir tu vida. Y nosotros nos vamos a meter en los más malentendidos versículos en el Nuevo Testamento. Y lo que les puedo decir es esto. Esa última declaración que acabé de hacer es crítica. Cuando tú estás lidiando con este tipo de tema, donde tú termines, en cualquiera de los dos lados que tú decidas pararte, literalmente determinará tu destino eterno. Jim, ¿qué quieres decir con eso? Tú dijiste que no tenía nada que ver con salvación. Escuchen. Esto es algo de lo que yo no estaba planeando hablar, pero pienso que es crítico porque siempre soy malentendido sobre esto todo el tiempo. Hay dos tipos de justificación. Está la justificación de Yeshua, que cubre a la persona de su pecado y eso es lo que te da la entrada hacia la eternidad. De ahí es donde está basada tu eternidad y es desde su justificación. Por favor, no me malinterpreten ni me malentiendan de que yo estoy diciendo que tienes que guardar la ley para salvación. Esta es la misma cosa que he estado enseñando en contra por las últimas 5 horas. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la salvación viene a través de la gracia por lo que Yeshua hizo y su sangre solamente. Pero hay una segunda justificación de la cual no estamos hablando en las Escrituras, y es la justificación de guardar los mandamientos. Moisés lo dijo que hay una justificación por guardar los mandamientos. Tú serás juzgado basado en lo que haces. Y yo les voy a proponer a ustedes y ponerle a sus pies que lo que usted hace no es bajo tu estándar, de que Él va a juzgar tus obras por su libro de obras, su misbod. Entonces cuando Él dice guarda el Shabbat, y Él quiso decir guarda el Shabbat, tú serás juzgado en si sí trataste y cuánto fue que trataste, que también lo hiciste. No es diferente como cuando le damos algo a nuestros hijos, nosotros los premiamos basados en el si sí o no hicieron lo que nosotros les dijimos que hicieran. Tu estatus, si puedo, tu premiación, cuando lleguemos a Nuevo Jerusalén, está completamente basado en estas cosas. Están completamente basados en si sí o no hiciste lo que Él te dijo que hicieras. Entonces, altamente les sugiero que empecemos a mirar las Escrituras más profundamente. Que nosotros saquemos la parcialidad de nuestros credos denominacionales, que nos quitemos los lentes que nos pusieron encima hace tantos años atrás cuando te sentabas en la iglesia una y otra vez y ellos te decían qué significaba y empiezas a aprender a ponerte los nuevos lentes, los lentes de los autores. Todos ellos eran hebreos, todos ellos eran judíos, aunque nos guste o no, ese era el historial que ellos tenían. Debemos conocer las definiciones y la terminología que ellos tenían y últimamente saber qué era lo que ellos no soportaban. Y ellos no soportaban el ser esclavizados por hombres. Entonces ahora nos encontramos, en realidad al final de este programa en particular, pero también nos encontramos en una posición donde ahora estamos pegados en contra de la pared de una decisión. Donde la única cosa que queda entre tu posición actual del creer que la Torá está abolida y en la actualidad empezar a abrir tu mente y tu corazón a las bendiciones de la Torá, porque el enemigo te ha estado enfocando en las maldiciones de la Torá.
La única cosa que queda son unos cuantos versículos que han sido mal entendidos por los últimos 1500 o 1700 años. Y de eso es lo próximo que vamos a hablar. Vamos a entrar en las palabras más difíciles de Pablo. Vamos a hablar de Romanos 14, vamos a hablar de Colosenses capítulo 2, vamos a hablar de Hechos capítulo 15, hablaremos sobre la visión de Pedro. La visión de Pedro es uno de los más malentendidos, pero al mismo tiempo más fáciles de entender versículos en las Escrituras. Entonces los animo a esto, los animo a que tomen sus Biblias para la próxima vez, recuerden este programa en particular, recuerden todas las cosas que hemos hablado aquí hoy y entiendan que la verdad solo puede hacer una cosa, y eso es hacerte libre. Vamos a hablar de Marcos capítulo 7, oral versus escrito. En Marcos capítulo 7 dice esto: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos cuidadosamente, guardando las tradiciones de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, ellos no se sientan a comer sin purificarse a sí mismos primero. Y hay muchas cosas así que ellos han tradicionalmente guardado, como el lavamiento de vasos, sus jarras, hasta su sofá, cualquier cosa que tuviesen. Hasta la cama debía ser purificada. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Yeshua diciendo: ¿por qué tus discípulos no andan según las tradiciones de los ancianos, sino que ellos comen con manos inmundas? Ahora, en ningún lado en la Torá dice que te tienes que lavar las manos para ser limpio. Ahora, yo creo que es una muy buena idea, pero ellos están hablando de ceremonialmente impuro. Solamente porque no te lavaste las manos con cierta jarra, sosteniéndola y echándola de tal manera. Ellos tenían un montón de leyes que no eran encontradas en la Torá. Entonces están acusando a los discípulos de romper la Torá. Mas Yeshua dice esto: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. ¿Vieron eso? No habló con florecitas, él fue directo. Él dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los preceptos de hombres, dejando al lado el mandamiento de Yahweh y aferrándose a tradiciones de hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Pero vosotros decís: si un hombre dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, significando que es dedicada a Dios, que no es tuya, devuélvemela. Está supuesto a ser para Dios. Ya no lo dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. Vengan todos, para que me entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar dentro de él pueda contaminarlo, sino que las cosas que salen de dentro de esa persona es lo que contamina. Y él está hablando específicamente de el liderazgo religioso. Cuando dejó la multitud y fue a casa, los discípulos le preguntaron sobre la parábola. Yo también lo haría. Él aparentemente está diciendo que tú puedes comer lo que tú quieras. Tanto es que según esto, si debemos creer que nada de lo que entra de afuera nos puede contaminar, eso significa que podemos comer barro, podremos comer vidrios, podremos comer ácido, podemos comer cualquier cosa y no te va a hacer daño. Podremos comer piedras y hasta basura, lo que tú quieras poner en tu boca, y no te hará impuro. Obviamente él no está diciendo que nada. Debe haber un contexto aquí y vamos a descubrir cuál es. Les dijo: ¿están ustedes también sin entendimiento? ¿No han comprendido que nada de lo que de afuera entra hacia adentro del hombre puede contaminarlo? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la definición de todo? Porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina en el sanitario, básicamente a través de tu cuerpo. Está hablando de comida física. Así, declarando limpios todos los alimentos. Unas versiones dicen eso, otras versiones dicen otras cosas. Pero básicamente todas están diciendo esto, de que Yeshua aparentemente está declarando toda comida limpia. ¿Te podrías imaginar a un rabino en la presencia de todo un pueblo judío y enfrente de los rabinos que no lo soportan, que están buscando por cualquier cosa para literalmente crucificarlo, lo cual hicieron eventualmente? ¿Ustedes creen que no van a aprovechar esta increíble oportunidad de que Yeshua en un mover de la pluma está eliminando todas las leyes dietéticas justo enfrente de ellos? Yo no lo creo. Tiene que ser otra cosa lo que él quiere decir. Él claramente está hablando de que no es lo que entra dentro del cuerpo que hace al cuerpo impuro, y estamos hablando de que el contexto es sobre pan y de lavarse las manos, es sobre lo que sale. Y aquí está la pregunta que les quiero proponer a ustedes.
¿A quién le está hablando él? Acuérdense que esta es una pregunta importante de hacer cuando lidiamos con conversaciones. ¿Con quién se está hablando? ¿Hay algún gentil alrededor? ¿Habrá alguna persona que come animales impuros? Tanto es, estos son todos judíos. Y lo más importante de todo esto es que estos hombres son judíos religiosos. Hasta líderes judíos por encima de eso. Entonces esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es la definición para ellos de comida? ¿Cuál es la definición de comida para un judío? ¿No será que es lo que la Torá dice? ¿Creen ustedes por un momento donde dice ahí que Yahshua dijo que él declaró limpios todos los alimentos? ¿De qué él estaba hablando de los cerdos? Ellos ni siquiera tienen a los cerdos como la definición de comida. Es un animal impuro. No hay diferencia como si yo te invito a mi casa y te digo, escucha, yo sé que tú tienes hambre, ve, cómete lo que tú quieras de mi refrigerador. ¿Estoy diciendo que te puedes comer la comida del gato? ¿O los antibióticos del perro? ¿O el cartón de la leche? Por supuesto que no, hay un entendimiento de lo que comida es. Es de la misma manera en el primer siglo. Y es de que ellos entendían lo que comida era. Y comida era solamente lo que Yahweh dijo que podías comer. Lo que los rabinos del primer siglo estaban haciendo es que estaban tomando las comidas limpias que Yahweh dijo que podían comer. Y estaban diciendo que las comidas limpias eran impuras si no estaban comiendo de cierta manera. Y Yahshua dijo, no, yo declaro toda la comida que mi padre dijo que era limpia, yo la declaro limpia. Toda comida es declarada limpia. ¿Lo ven? Es como lo miremos. Tenemos que dejar de leer en las escrituras lo que ya creemos y hacer estas preguntas claves. ¿Cuáles son las definiciones de estas palabras? Y la definición de comida es claramente lo que se encuentra en la Torá. Por eso es que más adelante creo que en Tito dice que cualquier cosa que es santificada por la palabra de Dios y oración es limpio. Y nunca paramos a pensar, comida que es santificada por la palabra. Mejor dicho, si la Torá dice que puedes comerlo, eso es comida. Si eso es algo que la Torá no ha santificado, entonces eso no está santificado. Y más que cuando Tito dijo eso, no existía ningún Nuevo Testamento para decir que mientras oremos por nuestro sándwich de jamón, todo estará bien. Pues eso no era lo que estaba diciendo, porque solo había una palabra en el primer siglo, y era la Torá. Bueno, ya pasamos mucho tiempo en Marcos capítulo 7, pero yo quería mostrarles la diferencia entre la ley oral y la ley escrita. Continuemos. En Mateo capítulo 12 habla sobre los discípulos que pasan por los sembrados, arrancan un poco de las espigas y los fariseos los criticaron y dijeron que ellos estaban rompiendo el sabbat. Y Yahshua básicamente les dice, no estamos rompiendo el sabbat, esa es una de tus leyes. No hay ninguna ley en la Torá que dice que no puedes coger una espiga y correrla por tus dedos. Pero sí hay una ley oral que dice que tú en la actualidad no puedes coger ni un solo pedazo de espiga y correrlo alrededor de tus dedos, o tú en la actualidad estarás rompiendo la ley. Eso era una ley rabínica, eso era una ley de los ancianos, eso no era de la Torá. La ley oral del Talmud, esto es lo que dice, miren esto. En caso de que la mujer haga rodar el trigo para quitar las cáscaras, se considera como cernido. Si frota la presión del trigo, se considera trillando. Si limpia las adhesiones del lado, tamiza la fruta. Si mayuga los oídos, muele. Si los lanza en su mano, avienta o separa el grano. ¿Pueden ustedes creer todo esto? ¿Ven esto? Este es un ejemplo de leyes orales, de cómo van a los extremos más grandes porque Yahweh dijo que no podías trabajar. Entonces la próxima pregunta lógica que los rabinos hacen es ¿qué significa trabajo? Y empezaron a definir básicamente todo como si fuese trabajo. Si tú parpadeabas, eso prácticamente era trabajo. Entonces lo que Yahshua está haciendo es bien gracioso. Yo pienso que él tenía un buen sentido del humor. Él está ahí enfrente de los fariseos. Ellos están ahí en el borde del campo. Los discípulos están caminando y todos recogen un pedazo de grano. Y me los puedo imaginar mirando directo a los fariseos, cogiendo un pedazo de grano, poniéndolo entre sus dedos y restregándolo enfrente de los fariseos, si puedo. Diciendo, miren lo que estamos haciendo, muchachos. Y ellos comenzaban peleas y Yahshua ganaba cada una de las veces. Usted pensaría que los rabinos caerían en cuenta que él siempre tiene la última palabra y los hace quedar mal y dejarían de estar peleando con él. Pero Yahshua era muy bueno para desarmarlos en medio de diálogo. Está bien, movámonos a la próxima. Lucas 16, del 16 al 17 dice esto: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O pipto, el ser derribado de un estado de posteridad, ser quitado de autoridad por muerte o ir de un estado alto a un estado bajo. Ahora, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. En una mentalidad griega, eso significa que la ley está aquí, Juan está acá, listo,
la ley fue deshecha. Pero eso no es lo que está diciendo. La ley y los profetas están lidiando con Yeshua. La ley entera es sobre Yeshua. Y entonces la ley y los profetas estaban sobre nosotros, tenían autoridad sobre nosotros. Hasta que llegó Juan. ¿Por qué Juan? Porque ahí es donde el ministerio de Yeshua comenzó. Ahí es donde la autoridad donde Yeshua tomó las riendas de la autoridad. El nuevo sheriff entró a la ciudad. En el momento que Juan el Bautista bautizó a Yeshua, en ese momento él se convirtió en sheriff de la ciudad. Y él comprobó su autoridad en el tercer día cuando resucitó. Continuemos. Esteban es acusado, Hechos 6:13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Bueno, es bien importante que usted entienda que la definición de ley para ellos no es la misma definición de Yeshua. Si usted le preguntara a la mayoría de judíos hoy cuál es su definición de ley, ellos lo definirían de esta manera. Ellos lo definirían primero como todas las reglas y las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, las leyes orales y rabínicas, el Talmud, y también algunos de ellos a lo mejor incluyen la Torá, pero raramente es la Torá alguna vez observada. Es en actualidad lo que los rabinos digan primero. Raramente es que alguien va y revisa en las escrituras, en la Torá, para en actualidad ver si lo que el rabino está diciendo está correcto. Tanto es que de ahí es donde el catolicismo romano sacó su doctrina de que el papa líder, la cabeza religiosa, es literalmente Cristo en la tierra, y es porque lo sacaron del judaísmo, porque el judaísmo cree que el papa, en actualidad, discúlpenme, que los rabinos tienen derecho de hacer las leyes y los decretos y decirnos lo que las escrituras significan. No tenemos ninguna autoridad o oportunidad para entender las escrituras por nosotros mismos. Está bien, continuemos. Hechos capítulo 10. Sí, esta es probablemente una de las escrituras más populares que la gente sacan cuando dicen: Jim, te compruebo ahora mismo que no solo podemos comer cualquier cosa que queramos, sino que la ley entera de Dios está abolida. Ellos sacan Hechos capítulo 10. Entonces vamos a leer unos cuantos versículos. Y yo los animo a que lean el capítulo entero. No lo vamos a leer entero ahora porque solo necesitamos unos cuantos para entender. Solo que necesitamos leer sin prejuicios previos. Comencemos del capítulo 11, que dice: y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Deberíamos nosotros creer, y por el derecho ya ha pasado más de una década desde que Yeshua murió, de que Pedro, primero que todo, después de que Dios dice: levántate, Pedro, mata y come, las próximas palabras de la boca de Pedro son: de ninguna manera, yo nunca he tenido nada impuro tocar mis labios? Él usa la palabra nunca. Nunca durante el ministerio entero que él tuvo con Yeshua, su rabino y maestro, ni tampoco por más de 10 años después de que su maestro y rabino murió, que Pedro alguna vez comió alguna cosa impura. Les puedo someter que la razón por la cual él no comió ninguna cosa impura no es porque él no recibió el mensaje. No había tal mensaje. Nunca hubo la inclinación de parte de Yeshua. O sea, él estaba ahí con él en Marcos capítulo 7. Pedro estaba con él cuando Yeshua aparentemente dijo que declaraba toda comida limpia. ¿No hubiese sido eso suficiente para que él hubiese ido a comerse un sándwich de jamón? ¿O chuletas de cerdo? ¿O cualquier otra cosa? ¿Por qué es que él no está comiendo animales impuros por más de una década, si eso es lo que Yeshua dijo? Porque esto no fue lo que él dijo ni lo que quería decir, y ellos lo sabían. Ellos lo sabían por el contexto que tenían y porque estaban mirando a través de la correcta perspectiva. Está bien, volvamos a las pantallas. Entonces, una voz sale y dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces la pregunta ahora es: ¿debemos nosotros creer que él quiso decir que él ahora puede comer cualquier cosa que quiera? ¿Qué es lo que le tratan de decir? Por el derecho, 3 veces le tienen que dar la visión porque Pedro no la está entendiendo para nada. Pero de un momento a otro, Pedro va a la casa de Cornelio y aquí está la respuesta. Pedro en el camino estaba pensando: yo no puedo ir a la casa de Cornelio porque las leyes rabínicas dicen que yo no puedo cenar con un extranjero. Pero miren la respuesta que da cuando llega a la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo.
Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. No deberíamos llamar a ningún hombre impuro. 3 veces Dios le tuvo que dar esta visión a Pedro, porque él no está entendiendo de que él está usando animales impuros en esta visión como una metáfora, como una analogía, porque los judíos llamaban a los gentiles, como todos estos animales impuros, los llamaban perros, bestias salvajes, cerdos. Yahweh estaba usando un juego de palabras, y Pedro no lo entendía. Él en realidad estaba tomando a Yahweh literalmente, de que él debería comer animales impuros, pero finalmente él lo entendió. Y él finalmente se lo explica a Cornelio, el cual está en el proceso de convertirse al judaísmo. Y él le lleva el evangelio y le dice: Cornelio, no nos tenemos que preocupar por la ley de los judíos, la ley oral, las tradiciones de los ancianos. Yo en la actualidad puedo entrar a tu casa porque Yahweh me ha hablado a mí y me ha mostrado en una visión que yo nunca debo volver a llamar a ningún hombre inmundo o impuro. ¿No es eso increíble? Que por todos estos años, ¿cuántas veces ustedes han escuchado y aprendido el mensaje diciendo que ahora Pedro puede ir a comer cerdo y langostas porque Dios le dijo que él podía ir a comer lo que él quisiera aquí en esta visión? Cuando claramente el verdadero mensaje o interpretación de esta escritura es sobre personas. Personas. Ya no somos impuros o inmundos porque Yeshua pagó el precio para que fuéramos limpios. Está bien, vamos a la próxima. Hechos capítulo 15. ¿Esta es una difícil? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y algunos descendieron de Judea. Y por el derecho, el versículo clave es el primerito. Descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El debate entero es sobre salvación, y yo sé que ya hablamos de esto, pero es importante que hablemos de esto otra vez, porque se nos olvida. Porque vamos y bajamos hasta el versículo 20, cuando nos da las 4 cosas, cuando Santiago se levanta, él nos da una decisión ejecutiva, como el presidente y el nazi del concilio de Jerusalén, y él dice: estas son las 4 cosas que tú no puedes hacer si tú quieres ser salvo. Pero no leemos el próximo verso. Vamos a leerlo. Empezando del versículo 20, que es donde siempre paramos, dice: sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Por qué? Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Están reconociendo lo que él está diciendo? Él está diciendo: escuchen, estas son las más altas, estas son las 4 cosas más importantes que tenemos que lidiar. No los dejen a ellos fornicar, beber sangre, comer animales estrangulados. No los dejen hacer ninguna de estas cosas y que sean parte de la congregación. Pero no se preocupen por el resto, ellos lo aprenderán todas las semanas durante el Shabbat en las sinagogas. Eso nos revela una increíble cantidad, amigos. Eso nos dice primero que todo que los creyentes se reunían en sinagogas, no en iglesias. Tanto es, la palabra iglesia no existía en el Nuevo Testamento. ¿Sabías eso? La palabra casi todas las veces es eclesía, asamblea o congregación. Y hasta varias veces la palabra iglesia en español ha sido traducida de la palabra griega sinagoge, lo cual es una sinagoga. Lo hubiesen dejado sinagoga. Eso me hace cuestionar a esos traductores, ¿no es así? Está bien, continuemos. Ellos están leyendo la Torá todas las semanas durante el Shabbat. Aquí podemos ver que el Shabbat todavía está en efecto, porque si no, Santiago no le hubiese dicho a sus conversos gentiles que fueran a escuchar la Torá durante el Shabbat. Vamos a ver otro, Romanos capítulo 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Leámoslo otra vez. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira. Jim, aquí no puedes tú ver que Pablo está diciendo que si tú guardas la Torá, que eso traerá ira sobre ti y que tú no eres de la fe. De nuevo, tenemos que hacer la pregunta. Estamos interpretando escritura. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y cuál es el tema? Y de nuevo, si tú lees la escritura en su contexto bien cuidadosamente, en la actualidad no muy cuidadosamente, solo tienes que leer en contexto y verás esto. De nuevo, se trata de salvación. Y que si tú crees que tú tienes que guardar los mandamientos o cualquier mandamiento para salvarte más que arrepentimiento y rendirte, si tú piensas que tienes que guardar la Torá para salvación,
tú te has caído de la gracia, no tienes fe y te va a matar. Porque estará removiendo la sangre de Yeshua. Es así de simple. No está diciendo que la Torah no es para nosotros hoy. Está diciendo que si tú dependes en ella para salvación, estás en problemas. Continuemos. Romanos 6, bajo la ley. La frase famosa de bajo la ley. Ya por acá usted debería saber esto qué significa, pero vamos a explicarlo. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Déjenme se los digo de la manera que él lo quiso decir. Entonces, ¿qué? ¿Quebraremos la ley? ¿Quebraremos la Torah? Porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? De lo que se está hablando, señoras y señores, es que ya no estamos bajo la penalidad de la ley. De eso es lo que le está hablando. Ya no estamos bajo la penalidad de la ley, estamos bajo gracia. No hace ningún sentido de que nosotros estemos bajo gracia cuando la definición de gracia es darte a ti abundante misericordia que tú no te mereces por algo que tú quebraste. Quebramos la ley y merecemos gracia. Perdón, merecemos muerte. Pero Él nos da gracia porque continuamente quebramos su ley. Continuemos. Bajo la ley significaba todas las reglas y las estipulaciones de los judíos, aunque fuesen las leyes dadas por Dios en forma escrita o las leyes y tradiciones más tarde añadidas por los ancianos. Como este sistema era imposible de guardar, uno también caía bajo la penalidad y era condenado por la autoridad de la ley, fuese escrita o oral. Romanos 7 dice esto: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Yeshua, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién tiene la autoridad sobre la esposa en el matrimonio? Es una transferencia de autoridad, señoras y señores. Él está diciendo que tú ya estás muerto para la ley. Significa que para la ley, desde la perspectiva de la ley, tú estás muerto. Si tú estás en Mesías, tú ya estás muerto, no te puede matar. Tú ya te has crucificado a ti mismo con Cristo. ¿No es eso un increíble concepto? Te has crucificado a ti mismo con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Continuemos. Romanos 10:4 dice esto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh es por la salvación de Israel. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Yahweh, pero no conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a través de esto un momentico porque solamente nos quedan unos cuantos minutos, ¿ok? Estamos supuestos a creer que todo lo que acabamos de leer lo tiramos por la ventana solo por ese último versículo que dice, pues el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Cuál es el contexto? Vamos a leerlo de nuevo. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios, ignorantes a la justicia de Yahweh, y procurando establecer su propia justicia. De nuevo, el tema entero y básicamente todos los debates del Nuevo Testamento son sobre un grupo tratando de recibir salvación y justificación a través de la ley. No se puede hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Yeshua es el final de esta idea de que la ley es para salvación. No puede suceder. Cristo es el final de la ley para justificación a todo aquel que cree. En otras palabras, no hay ninguna manera de que usted de alguna manera reciba justificación salvífica por la ley. Es el final. Yeshua puso a muerte esta legalística idea de que usted en la actualidad puede recibir justificación por guardar la ley. No puede ser hecho. La única manera de que nosotros podamos tener justificación es a través de Yeshua el Mesías, que es salvífica, basada en salvación. Fuera de eso, la única justificación que puede encontrar por sus bendiciones es guardando y haciendo el escuchar y obedecer, que es exactamente lo que la palabra hebrea obedecer significa. Significa el confiar y el obedecer. La pregunta se convierte en obedecer ¿qué? Entonces ahora vámonos a 1 Corintios 9, otra escritura que mucha gente usa para decir que aparenta decir que la ley está abolida. Entonces vamos al versículo 20 que dice:
A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Esto en verdad que es un set bien confuso de escrituras, entonces vamos a ir a través de él analíticamente. Entonces, para los judíos, él se hizo exactamente como los judíos, para poder ganar a los judíos. Y después lo quiebra en las diferentes categorías de judíos. Y dice, para esos que están bajo la ley, para esos que están bajo la ley oral, aquellos los cuales están bajo la penalidad de la ley, aquellos que están quebrando la ley como bajo la ley. Ahora, él no está diciendo que él está quebrando la ley o abocando a que quiebren la ley. Él básicamente está diciendo que se está haciendo a sí mismo disponible, que él se está haciendo a sí mismo entendible para esos que están bajo la ley oral, que guardan la ley oral, a los que guardan las tradiciones de los ancianos, y se está haciendo a sí mismo entendible a aquellos que no guardan las tradiciones orales, para así ganar a todos los que están bajo la ley, que francamente es el mundo entero. Y sigue diciendo a los que están sin ley como sin ley. Y él clarifica eso diciendo no que yo no guardo la Torá, lo cual es lo que significa cuando dice no estoy sin la ley de Yahweh. Pues él dice yo guardo la ley, pero bajo la Torá de Yeshua. Yo estoy bajo la jurisdicción de la Torá, pero con Yeshua, para ganar a los que están sin la ley, para también ganar a aquellos que no creen en Yeshua. Entonces, o aquellos que no son judíos. Entonces, básicamente, y en mi opinión, este es el set de escrituras más difícil que hay allá afuera. Pero hasta en el set más difícil de escrituras, él todavía dice, no que yo esté sin la Torá, yo estoy con la Torá, más yo estoy con la Torá, con Yeshua, con la fe de Yeshua, hacia Yeshua. Yo guardo la Torá de Yeshua. ¿Recuerda cuando Yeshua dijo de que si tú tomas mi yugo es fácil y mi carga es ligera? Bueno, ¿sabía usted que eso es un modismo o expresión hebrea que significa interpretación? Si tú tomas mi interpretación, mis enseñanzas de la ley, serán ligeras, serán fáciles. Si tú haces lo que ellos te digan que hagas y tú haces lo que ellos hacen, será imposible. Y tú nunca quieras servir a Yahweh con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas porque te desgastarán. Es un yugo que hasta en Hechos capítulo 15 dice que ni siquiera nuestros antepasados pudieron llevar. El yugo que fue puesto en ellos por los líderes religiosos. El yugo de Yeshua es fácil y es ligero. ¿Por qué? Porque es simple, guarda los mandamientos a través de fe. Tú no necesitas a un hombre que te diga qué tienes que hacer. Solo léelo y hazlo. Y yo te guiaré en el camino. Y eso es relación personal. Está bien, vamos a la próxima. Primera de Corintios 15:56 dice esto. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Esta es una interesante y es una simple. Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces está diciendo que, y puedes volver a Romanos en esto, está diciendo que la ley incita el romper la ley. Tanto es que él dice de ninguna manera. Lo que esto simplemente está diciendo es que el pecado no tiene poder sin alguien que esté en contra de él. El hecho de que la ley esté en contra del pecado y defina lo que es pecado es lo que le da al pecado el poder para destruirnos. Ahora, extraño como eso suene, si piensas desde una perspectiva hebrea, es de que la fuerza del pecado, la fuerza del poder de Satanás, él lo recibe del hecho de que hay una definición de lo que es bueno y malo. Si no hay ninguna definición de lo que es bueno o malo, entonces no hay nada llamado pecado. No hay ningún poder en el pecado en lo absoluto. Porque francamente está en todo lado. ¿O será que no? Porque nadie sabe si no hay ninguna definición. Cuando tú defines pecado como el quebrar la ley, eso inmediatamente pone una línea en la arena y separa los poderes del bien y el mal. Tendrás los poderes de Yahweh en este lado, de lo bueno, lo justo y lo santo. Y tendrás los poderes del enemigo en este lado, lo cual es todo lo que está opuesto a lo santo, aquello que rompe los mandamientos de Yahweh. Entonces, pecado es la transgresión de la ley y recibe su poder por la ley. Por eso es que la ley te condena si la rompes. Entonces, extraño como suene, es una expresión o un modismo que es diferente a como lo dijésemos hoy. Nosotros dijésemos que el pecado tiene, que no existe si no hay una ley.
Y eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo, que no existe si no hay ninguna ley, recibe su existencia o su poder por el hecho que la ley define lo que es. ¿Ok? Continuemos. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Ella no tiene ningún poder para matarte hasta que tú hagas y leas lo que la ley dice. Eso es lo que le está diciendo. Gálatas capítulo 2. Esta siempre es una interesante. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yeshua, a fin de someternos a esclavitud. Ellos querían otra marca en sus cinturones, señoras y señores. Esto es lo que están diciendo. Y es de que Tito se va para allá con Pablo y él ni siquiera está convencido de que él se tiene que circuncidar. ¿Por qué? Otra vez, porque el grupo de la circuncisión está diciendo, tú no eres salvo si tú no haces las cosas a nuestra manera. A no ser que te circuncides bajo nuestra jurisdicción, bajo nuestra autoridad y de nuestra manera, tú no eres salvo. Entonces Tito, y no hay ninguna manera de que Tito va a ser circuncidado, y aunque él sintiera convicción de ser circuncidado, él ciertamente no lo haría bajo la autoridad de ellos. ¿Ok? Porque circuncisión e incircuncisión, cuando se refiere a salvación, no significa nada. Volvamos a la escritura. Hay falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad. ¿Qué significa eso, que había libertad en Yeshua el Mesías? ¿Y que los querían someter a esclavitud? Bueno, lo que nos enseñaron a creer en círculos religiosos es de que lo que Pablo en la actualidad está diciendo aquí en Gálatas capítulo 2 es de que esclavitud, ellos estaban trayendo esclavitud dentro de la casa del Señor, y que la esclavitud en la actualidad era la Torá. De que este grupo los quería hacer guardar la Torá, y Pablo decía, no, ellos están tratando de espiar nuestra libertad, no tenemos que guardar la Torá, eso es atadura. No, la atadura solamente puede ser dos cosas, como es definido en las Escrituras. Romper los mandamientos de Yahweh te lleva a ti dentro de atadura, y someterte a ti mismo a otra autoridad más que a Yeshua te lleva a atadura. Un sistema religioso de legalismo te llevará a esclavitud y te mantendrá de la verdad también. Entonces él está diciendo, no dejen que estos legalistas les digan qué tenemos que hacer. Ellos solo tratan de espiar la libertad que tenemos de su ley religiosa. Él dice, somos libres de esa ley religiosa. Ahora somos libres para seguir la Torá, para seguir al Mesías por fe. Muy bien, continuemos. Otra difícil en Gálatas capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo o Santiago, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque él temía a los de la circuncisión. Esta gente como que tenían bastante influencia. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y continuamos, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yeshua el Mesías, también nosotros hemos creído en Yeshua el Mesías, para que seamos justificados por la fe en Yeshua y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tenemos esto. Esta es una de las escrituras más increíbles que ha sido sacada fuera de contexto, porque ellos tienen a Pedro allá sentado comiendo con los gentiles, y no les puedo decir cuántas veces yo he escuchado que pastores o maestros están enseñando que en la actualidad el propósito de esta escritura es de que Dios nos trata de decir que ahora los gentiles pueden comer cualquier cosa que quieran. Que Pedro en la actualidad estaba comiendo langosta y sándwiches de jamón aquí con los gentiles. ¿Dónde en este texto es que dice alguna cosa de lo que ellos estaban comiendo? Solo dice que él solía comer, que es una expresión que significa que había compañerismo. Él solía íntimamente conectarse y quebrar pan y entrar en pacto con los creyentes gentiles. Y de un momento a otro, y los creyentes gentiles, por ahí derecho, creían lo que Pablo les enseñaba de que era salvo por fe solamente, que no podías agregar ninguna cosa a la definición de salvación o tú estarías en maldición. Pero el grupo de la circuncisión creía en lo opuesto. Ellos creían que tú eras salvo por todas estas otras cosas. Entonces, eventualmente, después de un rato, probablemente unas horas,
Pedro se levanta y literalmente le da la espalda a todos sus nuevos amigos y se va para donde sus amiguitos, el grupo de la circuncisión, y luego uno por uno, Pedro es el que hace el ejemplo. O sea, él es un apóstol de Jerusalén. Y luego Barnabé, tú sabes, el mano derecha de Pablo es influenciado y sigue a Pedro y cruzan la línea. Y tú te podrás imaginar esto, todos estos gentiles, sus corazones han sido rotos. Ellos creían que Pedro era un apóstol de Jerusalén. Uno que anduvo al lado de Yeshua, el Mesías, que estuvo ahí en su muerte, sepultura y resurrección, que él los apoyaba a ellos. Y él luego les dio la espalda. Pedro les dio la espalda a sus nuevos amigos, a sus conversos, los gentiles en Galacia. Pablo está bien enojado por esto y dice, Pedro, tú eres un judío, pero tú vives como nosotros, enseñando la Torá y creyendo y guardando la Torá por fe solamente. Tú crees en la salvación por la fe solamente. Sin embargo, tú estás convenciendo a los gentiles. ¿Cómo es que estás convenciendo a los gentiles que vivan como ellos? En otras palabras, tú te levantaste de tu silla y tú te fuiste hacia el grupo de la circuncisión y por el mero hecho que tú hiciste eso, tú les estás diciendo a ellos que no son salvos y los estás convenciendo a que sigan el grupo de la circuncisión y que vivan como judíos legalistas. ¿Eso es lo que tú quieres, Pedro? Y la prueba de esto, si volvemos a la pantalla, podremos ver que el texto dice esto. Dice, sabiendo que ningún hombre es salvo por las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que el grupo de la circuncisión piensa que tú eres salvo por las obras de la ley. Y él está diciendo, muchachos, Pedro, ellos no son salvos por las obras de la ley. Por el mero hecho que te levantaste y te fuiste para allá, les está diciendo a ellos que no son salvos. Tú eres un hipócrita, no puedes vivir por fe y luego darte la vuelta y apoyar una doctrina completamente diferente de la cual estamos en contra. La próxima cosa que le debió haber dicho era que no vivimos por temor, que debemos vivir por el poder del Espíritu de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de temor y esa es una de las malas características de la personalidad de Pedro. Está bien, continuemos. Gálatas capítulo 3. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De nuevo, muy simple, después que entendemos el contexto, es todo sobre salvación. Ya entendemos que si continuamos creyendo que tú eres salvo, guardando la Torá, tú estás en maldición. Después que entiendas este concepto, podrás entender los versículos. Nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de la fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo no me inventé esta, señoras y señores. El versículo 13 en la actualidad dice esto. Yeshua nos ha redimido no de la ley, sino de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y yo sé que creemos esto, pero eso es lo que está sucediendo. Yeshua nos está redimiendo de la maldición. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Es importante de que pasemos un poco de tiempo aquí con esto. Tenemos toda una serie sobre el libro de Gálatas, los animo a que lo busquen. Va por todo esto mucho más, claramente y en profundidad. Pero en resumen es esto. La ley tiene autoridad sobre un hombre mientras él vive. Cuando tú eres crucificado en Cristo, ya no tiene más autoridad sobre ti para condenarte. No significa que deja de tener algún tipo de autoridad o influencia en tu vida. No significa que solo porque tienes un tutor en tu casa para que enseñe a tus hijos, y tú le das a ese tutor la autoridad para que discipline y enseñe las maneras de vivir, y que después cuando regreses a casa le disparas al tutor. No le disparamos al tutor y matamos al tutor y lo botamos porque llegamos a la casa. Ese tutor tiene que bajarse de la autoridad que tú le diste y devolver de nuevo la autoridad a aquel el cual se la entregó. De la misma manera, Yeshua, cuando él vino, la ley ya no tuvo más autoridad para disciplinarnos o decirnos que estamos condenados por romperla. Yeshua es el que perdona nuestros pecados como el sheriff, si puedo, y nos permite que vivamos la Torá por fe, y cuando caemos y la ley está ahí encima para condenarnos, Yeshua dice, yo me hice la maldición. La única cosa que mi pueblo recibe ahora cuando guarda la Torá son las bendiciones. Amén y amén a eso. Está bien, continuemos en Gálatas capítulo 4
y veamos qué es lo que nos dice. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad, ¿ok? Mansedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Escuchen, si tú eres guiado por el Espíritu, tú no estarás bajo la penalidad de la ley. Si tú eres un creyente en Yeshua el Mesías, ya no es posible que la ley esté en contra tuya. Porque cuando la ley te mira a ti, ella ve los dones del Espíritu, la sangre del Mesías. Entonces, en contra de todas estas cosas positivas, la ley no puede estar en contra. Solamente está en contra de las cosas que la rompen. Solo contra las cosas que están en contra de ella. La ley es amor. Yeshua es la Torah. Él no puede estar en contra de sí mismo. Si ven eso como trabaja, solamente puede estar en contra de eso, lo cual dice que es pecado. Ok. Efesios capítulo 2 dice esto, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Estamos nosotros supuestos a creer que Jim, aquí dice que Él completamente abolió todas las ordenanzas y todos los mandamientos y los clavó en la cruz. No me importa si todos los versículos en la Biblia se repiten a sí mismos y dicen la ley es para hoy, la ley es para hoy. ¿Cómo te vas a salir de esta, Jim? Bueno, no me trato de salir de nada porque primero que todo la primera ley de hermenéutica dice que escritura interpreta escritura y nosotros interpretamos la escritura por la escritura. Y ya por este punto hemos determinado múltiples veces y un montón de veces que el guardar los mandamientos de Yahweh es definido como amar al Padre. Y que si tú no guardas los mandamientos, tú no amas al Padre. Y dice que la vida y la verdad no está en nosotros. Yeshua nos dijo que guardáramos los mandamientos una y otra vez. Entonces debe tener otra interpretación. Y si lo miras cuidadosamente, podrás verlo muy claramente. Volvamos a la pantalla. El versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, de ambos el reino del norte de Israel y el reino del sur de Israel, la casa de Judá, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? El odio. Él está aboliendo el odio entre ellos, básicamente las leyes y mandamientos que el reino del sur, los judíos, tenían en contra del reino del norte o los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Básicamente él se está refiriendo a Ezequiel capítulo 37, donde tienes las dos varas de Israel, tienes el reino del norte y el reino del sur, y dice que los dos van a ser uno en la mano del Mesías y serán un nuevo hombre o un nuevo árbol llamado Israel. Él no está aboliendo sus mandamientos. Él no puede hacer eso. Si él se deshace de sus mandamientos, no habrá ninguna definición de pecado, no habrá maldición, no habrá razón de hablar a la gente de Yeshua, y no hay manera de que alguien sea tirado al infierno en el día del juicio. Tenemos toda clase de problemas y pensamos que eso es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, escucha, hay un libro de obras, y cuando quiebras la ley, igual que hoy, te van a dar una multa. Y todas esas cosas que tú has hecho mal son escritas, según las escrituras. Estarán expresados en ordenanzas. Y son esas multas, esas maldiciones que están en contra tuya. Solo esperando, el enemigo está escribiendo todas estas notas, esperando el día del juicio para poder decir, tú quebraste el mandamiento 9.472. Y luego Yeshua va a decir, sí, entrégame esas multas, tú tienes la razón. Y él las va a clavar en la cruz. Porque fueron los mandamientos y los decretos y las instrucciones que el pueblo judío hizo en contra de los gentiles, diciendo, tú no puedes ser uno de nosotros. Fueron esas ordenanzas y la penalidad de nuestro pecado lo que Yeshua clavó en la cruz. Continuemos. Tanto es que tomemos esto y analicémoslo bien. Vamos a traducirlo a su traducción literal. Palabra por palabra, del griego al español. Estas son las frases. Él es nuestra paz, que hizo de ambos uno, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad en su carne, dejando sin poder la ley de los mandamientos, de dos un nuevo hombre, estableciendo paz. ¿Sí ven lo que se está diciendo ahí? Él es nuestra paz, quien hizo de ambos uno, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad en su carne, dejando sin poder la ley de los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de los judíos.
solamente hay unos mandamientos de los cuales él puede estar hablando. Él ciertamente no puede estar hablando de los mandamientos de Yahweh. Eso es lo que Yeshua va a usar para juzgar a la humanidad. Y esta es la prueba de lo que les digo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Era el documento de deudas que consistía en decretos lo que estaba en contra de nosotros. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses 2 es uno de los versículos más importantes que la gente usa para decir que la ley está abolida. La verdad del tema es que el versículo 8 nos da la clave, cuando nos dice que ellos le están llevando a los conversos las tradiciones y doctrinas de hombres. Lo puedes leer por ti mismo. Esta no es la Torah que Dios quiere que ellos sigan. Ellos los tratan de hacer guardar las tradiciones y doctrinas de hombres, igual que siempre han hecho. Es el mismo debate. Y es de que la salvación viene por hacer lo que el grupo de la circuncisión les dice que hagan, o los judaizantes o los gnósticos. Es la misma historia y el mismo debate. Pablo le trata de explicar a ellos que solamente eres salvo por fe. Deja a mis conversos en paz. Y dejen de juzgarlos por la manera en que están guardando el Sabbat. Volvamos a la pantalla. Hebreos 7. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pero de nuevo, la debilidad era el sumo sacerdocio humano. De todo lo que el libro de Hebreos está hablando es de la transferencia de autoridad de un sacerdocio a otro sacerdocio. Segundo de Corintios capítulo 3. Vamos a hablar de esto por un momento. Segundo de Corintios capítulo 3. Vamos a ver si tenemos tiempo de trabajar a través de esto. Es un poquito largo, pero creo que es importante que trabajemos a través de esto. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Abajo en el versículo 6, el cual nos hizo también suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, la cual mata cuando la quiebras, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, el cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, el ministerio de justicia abundará mucho, mucho más. Y llega tanto a decir que compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y simplemente dice que el antiguo pacto es fantástico, es genial, es maravilloso. Pero como tenemos un sumo sacerdote que pagó nuestra penalidad, ya no somos condenados. Entonces ahora recibimos todas las bendiciones y no podemos tener las maldiciones cuando la quebramos, porque no hay condenación para esos que están en Cristo Jesús. Por eso es que esta es un mucho mejor pacto. Él no está diciendo que nos deshacemos del antiguo pacto. Él simplemente está diciendo que es un mejor pacto porque es administrado por alguien que es mejor. Continuemos. Aquí está la conclusión. Nos gustan las cosas simples y que podemos entender. Nos gustan las listas. Somos cristianos latinoamericanos, ¿no es así? La ley se hace un poco más ambigua a propósito para que usted se vea obligado a venir al Padre por ayuda, creando así una relación más profunda. La ley solo se convierte en muerte para usted cuando la rompe, pierde el valor en ella y no busca el arrepentimiento a través del Mesías. Una esposa solo se convierte en muerte para usted cuando usted rompe su corazón, deja de estudiarla, no ve su valor y no buscas arrepentimiento cuando tú te equivocas. Él vino la primera vez para lidiar con el problema del pecado y no con el supuesto problema de su perfecta ley. Él vendrá la segunda vez para traer salvación a todos aquellos que perseveraron. Él recompensará basado en cuánto lo amaste a Él y a tu prójimo. Y Él define amor, señoras y señores, como el guardar sus mandamientos. No hay ninguna manera, señoras y señores, de toda la información que acabamos de atravesar, de todas las diferentes escrituras que hemos acabado de analizar, estudiar y profundizar, es mi anhelo que usted tome esto, que vaya a través de esto, que lo estudie por usted mismo y empiece a reconocer que tenemos rotos en nuestro fundamento.
usted verá que lejos de la gracia, en verdad hemos caído cuando hemos tomado la misma palabra de Dios y la hemos convertido en las tradiciones y doctrinas de hombres y hemos puesto al lado las doctrinas de las Escrituras. Yo soy Jim Staley con Passion for Truth Ministries. Que el Señor te bendiga y te guarde.